Amén, Señor. Amén. Yo quiero serte fiel. Amados hermanos, estamos conmemorando en esta fecha un hecho histórico sumamente importante para la historia de la humanidad. Nadie puede negar la existencia de Jesús. Nadie puede negar el hecho histórico de que Él vino a este mundo. Los historiadores, y aún incrédulos, reconocen la existencia de este hombre, pero no han entendido la importancia de su venida a la tierra, a este mundo, y su propósito, porque su propósito es realmente tan importante para nosotros hoy como para aquellos que le vieron caminar por las calles de Jerusalén. Y hoy estamos, amados hermanos, celebrando nuestra Pascua. Estamos celebrando nuestra Pascua. Nuestro Señor fue ese Cordero de Dios que derramó su sangre por nosotros. Y en el Getsemaní, Él sufrió, Él fue tentado. Él pidió a Dios 3 veces que pudiera pasar esa copa de Él. Pero afirmó en cada una de esas veces: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hermanos, como en todas las cosas que suceden, muchas veces la historia se transforma, se desfigura, cambia, pierde el sentido, se pierde el porqué o el propósito. Y es importante que entendamos entonces qué es la Pascua, dónde comenzó y por qué. Yo sé que algunos de ustedes pueden tenerlo claro, otros por ahí no tanto. ¿Qué tiene que ver el huevo de Pascua? El chocolate, ¿qué tiene que ver el conejo con lo que estamos celebrando nosotros? Y hermanos, vamos a ver que esas son simplemente costumbres de hombres. Para empezar, la palabra derivada de Pascua, o mejor dicho, la palabra de la cual se derivó, se tradujo la palabra Pascua, es Pasaj, que tiene 3 sinónimos o significados: pasar por encima, saltar o pasar por alto. Eso es lo que significa Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar por encima, si lo quieren decir así, o pasar por alto. Eso es lo que significa la Pascua. ¿Ok? Esa es la traducción literal del significado. ¿Cuándo comenzó la Pascua? ¿Y por qué el nombre a esta celebración que comenzó ni más ni menos que con el pueblo de Israel? En el libro de Éxodo, por favor, si me acompañan allí, los que trajeron Biblia, en Éxodo capítulo 12, vamos a intentar hacer esto como una especie de clase, tipo predicación, clase, pero quiero que podamos avanzar por algunos pasajes importantes para poder entender lo que hoy estamos celebrando y qué significa para nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 1 al 14, allí Dios establece lo que es la Pascua. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán a uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dindel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y dice, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por haber anunciado en este hecho el sacrificio de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por haber liberado a tu pueblo y aún a nosotros de una condenación y de una esclavitud, Señor, que nos mantenía destruidos y sin futuro. Bendito sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El inicio de la Pascua se da ni más ni menos que en esta fiesta. Los historiadores ubican esta celebración o esta primera celebración aproximadamente 1500 años antes de que Jesús viniera a este mundo. ¿Ok? 1500 años antes, así que estamos hablando ya de unos 3500 y tantos años atrás que esta fiesta solemne se celebra dentro del pueblo de Israel. Y esta era la 10ª plaga que Dios había mandado para Egipto, para el rey de Egipto, que no quería dejar salir al pueblo de Israel, que estuvo 400 años esclavo en Egipto. Y Dios estableció esta celebración, este rito, para poder liberar al pueblo. Para resumir lo que leímos, tenían que tomar un cordero o una cabra seleccionada, sin mancha, sin quebradura, perfecta, jovencita, y guardarla hasta el día 14 del mes y ahí inmolarla, sacrificarla. Y la sangre de ese cordero tenía que ser puesta en los marcos de la puerta y en el dintel de la puerta, del lado de afuera. Y en esa noche el ángel de Jehová habría de pasar por la tierra de Egipto, y en donde viera la marca de la sangre, ¿qué iba a hacer el ángel? Iba a pasar por alto esa casa. Pascua significa pasar por alto o por encima. Y la Pascua no se puede celebrar si no hay sangre. Dice la Biblia que todo lo que está escrito fue escrita para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, nuestra reprensión. Y eran cosas que sucedieron, que anunciaban el plan que Dios tenía para la liberación de la esclavitud del pecado de toda la humanidad, no solo de su pueblo. Esta primera vez que se celebra la Pascua, se celebra en Egipto, aún siendo cautivos. En Éxodo capítulo 25, ya el pueblo de Israel fue liberado, el pueblo de Israel ya está viajando por el desierto rumbo a la tierra prometida. Ya Moisés había cruzado el Mar Rojo en seco con todo el pueblo
ya Egipto había sido prácticamente devastada con las 10 plagas y le dieron al pueblo de Israel para que se fueran. Hasta podríamos decir que le pagaron para que se fueran. Le dieron animales, le dieron oro, plata, le dieron de todo, vestidos para que realmente abandonasen toda aquella tierra por el poder de Dios. En Éxodo capítulo 25, en este pasaje Dios establece el tabernáculo, lo que podríamos llamar como el primer templo o el templo del Éxodo. Dios mandó a Moisés de forma detallada las dimensiones que tenía que tener el tabernáculo, los materiales con que se tenía que hacer. Estaba el atrio, que era el patio interno, por decir así, donde se sacrificaban los animales, y luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y este lugar era un lugar de adoración a Dios. Desde este lugar Dios hablaba a Moisés y guiaba al pueblo en la columna de fuego de la noche y a la nube durante el día, durante 40 largos años. Ahora, habiéndolo celebrado en Egipto en esclavitud, ahora tenía que celebrarlo en libertad. Y Dios estableció la manera. Capítulo 25, versículo 8 al 9 dice así: Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Y dice así el versículo 17: Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 2 codos y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás y en los 2 extremos del propiciatorio. Y acá Dios está dándole el diseño del arca del pacto. No sé si alguna vez escucharon hablar del arca del pacto. Para unos es un misterio, para otros un arma poderosa, pero no es ni más ni menos que una caja de oro que Dios pidió a Moisés en este capítulo 25 que él pudiese labrar. Y ese lugar tenía que tener un propiciatorio. Qué palabra complicada, ¿no? Un propiciatorio. ¿Qué sería eso? No es ni más ni menos que una tapa de oro con 2 querubines, 2 ángeles que tenían sus alas extendidas cubriendo esa tapa. Y en ese lugar, y desde ese lugar, habitaba la presencia de Dios. Y cada vez que se celebraba la Pascua, el sumo sacerdote, ninguna otra persona podía entrar en ese lugar donde estaba el arca del pacto. Y una vez al año tenían que celebrar la Pascua, y en vez de poner la sangre del cordero en los marcos de la puerta, vivían en carpas, estaban en el Éxodo. Una vez al año el sacerdote tenía que entrar en ese lugar y tenía que rociar con sangre esa tapa, ese propiciatorio. Y vamos a ver lo que significa. Y de esa manera Dios pasaba por alto, con la sangre derramada de ese cordero esparcida en ese propiciatorio, Dios pasaba por alto el pecado del pueblo. Levítico capítulo 16, por favor, Génesis, Éxodo, Levítico capítulo 16. Esto simplemente, hermanos, es una idea para que podamos entender qué celebramos en Pascua, qué es la Pascua y por qué la celebramos nosotros. En Levítico capítulo 16, Dios establece el uso y propósito. Miren lo que dice el versículo 13 al 15. Y pondrán
16, ahí está, 13 al 15. Y pondrán el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, sobre el arca del pacto, para que no muera. Y tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Pueden continuar leyendo si quieren. Simplemente son versículos a modo de mención, para tener una idea general de lo que era ni más ni menos que la Pascua. Una vez al año tenían que celebrarla desde el momento que salieron de Egipto por estatuto perpetuo, y aún hoy la celebran. Lo único que hoy los judíos no pueden celebrarla con el derramamiento de sangre, porque no tienen el templo, no tienen el tabernáculo, no hay un lugar de adoración específicamente para Dios en este momento de la historia del pueblo judío. Pero, si no sabían, los judíos ya tienen cada parte del templo hecha. El templo de Salomón, que fue construido por el hijo del rey David, ya tiene cada parte, cual si fuesen los legos, o si fuese como si fuese para armar, como es un puzzle. Ya cada parte está hecha, las tienen guardaditas. Pero ¿saben qué? En el lugar del templo en Jerusalén, hoy está la mezquita más grande de los musulmanes. Y para que ellos puedan edificar el templo en su lugar, esa mezquita tiene que ir. Y para que eso pase, va a haber sin duda que una guerra para que suceda. Pero hermanos, el Señor quiere pronto. Ahora, aún hoy los judíos lo celebran, pero sin sangre, sin el derramamiento de sangre. Ahora, vimos entonces cuándo comenzó, vimos por qué comenzó, y vimos de qué manera el pueblo lo tenía que hacer. ¿Se podía celebrar la Pascua sin sangre? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No. Para que Dios pudiese pasar por alto el pecado del pueblo, tenía que haber sangre derramada. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Ahora, nos vamos acercando de a poquito a nuestra Pascua. Y entiendan, hermanos, que todo lo que el pueblo de Israel celebró en aquel entonces y ya hace tantos miles de años atrás, era todo hecho en figura, una representación de lo que Dios iba a hacer siglos más adelante. Llegamos a la vida de Cristo. Y quiero que podamos ir, por favor, a Juan capítulo 1, por favor, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1. Y ahí vamos a ver cómo se le llama a Juan, ni más ni menos, Juan el Bautista, mirando a Cristo, él lo llamó de una manera tremenda, para anunciar ni más ni menos el propósito de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice así, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí, ¿lo qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue llamado por el mismo Señor Jesús, uno de los mayores, el mayor profeta
que existió sobre la tierra. Dice el versículo 36, un poquito más adelante, otra vez 35. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Saben qué significa Jesús? El nombre Jesús, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Saben qué significa Jesús? ¿No? ¿No? Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa el nombre Jesús. Y ese nombre Jesús se lo pusieron sus padres. Dijeron: ay, ¿cómo se va a llamar? Ay, a mí me gusta Jesús. No, ese nombre, ¿por quién fue puesto? Fue puesto por Dios. El ángel anunció a José cómo se habría de llamar ese niño que había sido concebido por el Espíritu Santo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y acá vemos ahora a Juan el Bautista viendo a Jesús en dos oportunidades. ¿Y cómo le llama? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No del pueblo de Dios, no, del mundo. Ahora, estamos asociando entonces los hechos históricos, estamos asociando las prácticas, estamos asociando los ritos a lo que es nuestra Pascua. Y estamos llegando a nuestra Pascua. Romanos capítulo 3, por favor, Romanos 3, 25. Quiero que entiendan, hermanos, que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito definido. Él no lo hace por casualidad. Y el rito de la Pascua ya anunciaba la muerte de nuestro Señor. Ya anunciaba el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Tantos siglos antes. Tantos siglos antes. Romanos, capítulo 3, versículo 25, dice así: a quien Dios puso, vamos a leer del 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado ¿qué? Por alto en su gracia los pecados pasados. ¿Saben qué significa propiciación? Según el diccionario, sacrificio agradable a Dios. Y Dios había pedido a Moisés que hiciera un propiciatorio para poder derramar sobre ese lugar la sangre del sacrificio agradable. Y era necesario un propiciatorio, pero también era necesario un sacrificio propicio, agradable a Dios, con la cual se derramara la sangre y pudiese Dios pasar por alto el pecado del pueblo. Ahora, ¿a quién Dios puso como propiciación, como sacrificio agradable para nosotros? ¿A quién? ¿Quién fue ese sacrificio agradable para Dios? Jesús. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para lograr el perdón de Dios. No hay absolutamente nada que tú puedas lograr para agradar a Dios. Porque Dios simplemente se agradó en el único sacrificio perfecto, en la única sangre pura, santa, derramada, para que por medio de la fe Dios pueda pasar por alto todos tus pecados. Otra vez dice el 25, a quien Dios puso como propiciación, sacrificio agradable, por medio de la fe, ¿en qué?
¿En qué? Y hermano, es importante que tengamos los detalles bien agarrados. No es el huevo de Pascua, no es el conejo, no es los ritos, la ceremonia, la Virgen, el crucifijo. Es por medio de la fe en la sangre derramada de Jesús. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando tú has decidido poner tu fe en Jesús, la fe en su sangre, en su muerte y en su resurrección, Dios ha pasado por alto, por encima, todos tus pecados pasados. Y en Cristo tenemos el sacrificio perfecto, con la sangre que se necesitaba derramar. Dice así Juan, primera de Juan capítulo 2, por favor, primera de Juan, llegando casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 2:2 dice así: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Perdón, 2:2, estaba leyendo el 1:2. 2:2, ahora sí. Y Él es, ahora sí. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Hay algunos que enseñan por ahí que Dios ya predestinó, ya eligió previamente a quién habría de salvar y quién habría de ir al infierno. Pero eso no es bíblico. Porque la sangre que Cristo derramó no fue para algunos, fue para todos. Fue para todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre los que se pierden y los que van al cielo? ¿Cuál es la única diferencia? ¿Qué puede llevar a una persona al cielo o al infierno? La fe. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es la diferencia entonces? La fe en la muerte y resurrección de Cristo. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, un poquito más al fondo. Capítulo 4, versículo 10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio agradable por nuestros pecados. ¿Qué piensas? ¿Cristo murió por los pecados que ya cometiste? ¿O Cristo murió por los pecados que vas a cometer en tu vida? ¿Qué crees? Qué buena pregunta, ¿no? La respuesta es simple. Ella murió por todos nuestros pecados. Que las consecuencias del pecado vienen sobre la vida, que las malas decisiones realmente van a afectar a nuestra vida y que realmente las malas decisiones que tomamos alejados de Dios en desobediencia van a golpearnos duramente. ¡Claro que sí! Pero jamás te van a poder quitar la vida eterna, porque eso es algo que tú no ganaste. Eso es algo que por amor Dios te ha dado en la fe de Cristo. Otra vez, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Vamos a el hecho. Vamos al momento crucial. En Juan, capítulo 19, en el Evangelio de Juan. Normalmente me gusta predicar un mensaje expositivo, tomar un texto de la Biblia y estudiarlo, pero en este momento estamos hablando de un tema importante que es la Pascua, y por eso estamos yendo de un versículo a otro en la Biblia. Pero llegamos al momento en que se da el hecho histórico más relevante en la historia de la humanidad, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en propiciación, en sacrificio agradable por nosotros, porque era necesaria que para la justicia de Dios hubiera sangre derramada para que Dios pudiese pasar por alto el pecado. En Juan capítulo 19, del versículo 24 al 30, se narra la crucifixión. Y para que ustedes vean que esto no fue un plan agarrado de los pelos, que esto no fue una carta guardada bajo la manga de Dios, quiero que puedan ver, me pueden acompañar a pasajes de la Biblia que realmente anunciaron todo lo que a Jesús le iba a suceder. Dice en el versículo 24, por favor, Juan 19, 24, dice: entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando al Señor Jesús lo fueron a clavar en la cruz, le quitaron su túnica y no quisieron partirla porque era una sola costura, algo raro de ver en aquella época, y dijeron: vamos a echar suerte. Y este pasaje está ni más ni menos que en Salmo capítulo 22, versículo 18. Mantengan su dedo, por favor, ahí en Juan 19, y vamos a Salmo 22. Salmo 22, 18. ¿Saben cuándo se escribió el Salmo? ¿Saben cuándo se escribió el Salmo? Se escribió aproximadamente 1000 años antes que Jesús naciera, por el rey David. El rey David existió 1000 años antes que nuestro Señor Jesucristo. Y ya en los Salmos, David estaba anunciando las cosas que habían de sucederle a Cristo. El versículo 18, 22, 18, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Casualidad? Volvemos a Juan capítulo 19. ¿No son los cristianos? No son los cristianos, no son los discípulos que están pronunciando estas palabras. Son los soldados romanos que estaban clavando a Cristo. Ellos tenían conocimiento de los salmos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Para ellos simplemente era uno más que tenían que matar. Porque se conoce la historia de la crueldad con la cual los romanos conquistaron el mundo. Y esos soldados disfrutaban la sangre, disfrutaban ver sufrir a las demás personas. Estaban acostumbrados a eso. Pero fueron estos incrédulos, fueron estos soldados los que pronunciaron el cumplimiento de ese salmo. Otra vez, y dijeron entre sí los soldados: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Vamos al versículo 25 de Juan 19. Estaban juntos. Y así lo hicieron los soldados, dice la última parte del versículo 24. Y estaban juntos a la cruz Jesús, su madre y la hermana
de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Quiero que vayamos por un momento, por un segundo, al versículo Salmo, el libro de Salmo, capítulo 69. El Salmo 69. Hermanos, lo que Dios hace, no lo hace por casualidad. Y no piense de ninguna manera que realmente Dios estaba tratando de solucionar un problema. Desde el Génesis, Dios ya había anunciado que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la descendencia de la serpiente. No estaba hablando de la serpiente, estaba hablando de aquel que había utilizado a la serpiente. Hermanos, estamos hablando de realmente hechos históricos. Salmo 69, versículo 21. Dice así: y pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber. ¿Qué dice ahí? Vinagre. Vinagre. Otra vez, Juan capítulo 19. Estamos viendo las cosas que sucedieron a Cristo estando en la cruz. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El Salmo 69 vimos esto y cómo se cumplió la escritura. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Quiero que vayamos por un instante a Isaías, capítulo 53. Este capítulo de Isaías, los judíos preferirían borrarlo. Este capítulo 53 de Isaías, los judíos no lo leen. Y miren por qué. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ustedes saben que Cristo fue sepultado en una tumba o en una sepultura nueva. Un hombre rico fue a pedir el cuerpo de Cristo y lo puso en el sepulcro que había labrado para su familia. Y dice entonces, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Podemos seguir leyendo, pero hermanos, Isaías escribió este pasaje 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo. 700 años antes, Dios ya estaba anunciando los padecimientos del Mesías, del Cristo. Para terminar, volvamos a Juan 19 por un instante. Juan capítulo 19. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa consumado es? ¿Qué significa? Cuando decimos, se consumó el hecho, se habla muchas veces en la jerga legal, ¿verdad? Se consumó el delito, Se confirmó, se hizo, se llevó a cabo. Ok, se llevó a cabo cuando Cristo fue a entregar el Espíritu, y antes de entregar el Espíritu, inclinar su cabeza y morir, dijo, consumado es. Está hecho. Está hecho. Pero piensen por un instante. Ya por lo que vimos en todo lo que la Biblia, ¿verdad? Ya sabemos lo que estaba consumado. Ya sabemos lo que estaba hecho. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramó su sangre en propiciación, en sacrificio santo, agradable a Dios por nuestros pecados. Consumado es. Pero ¿a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Sin duda que en primer lugar al Padre. Padre, ya lo hice. Ya está completo. Ya está hecho. Inclinó su cabeza. Pero no solamente al Padre se lo dijo. Porque todos los que estaban allí alrededor también escucharon esas palabras de Cristo, y por eso están escritas en el Evangelio, anunciándole a todos los que estaban allí alrededor de ellos, ya está hecho, la salvación está lograda, el sacrificio ya se hizo, ya está consumado. El amor de Cristo en la cruz, mirando a aquellos que lo habían clavado, que lo habían azotado, que lo habían escupido, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a punto de entregar su vida, exclamó ante todos, consumado es. Ya derramé mi sangre, ya entregué mi cuerpo, ya hice el sacrificio, ya cumplí con la justicia de Dios que demandaba sangre por expiación. Pero alguien más se lo dijo. Amén, hermano.
Porque ese consumado es, lo está diciendo a nosotros. Y se lo está diciendo aún a aquellos que lo van a poder escuchar en el futuro y que necesitan escucharlo. Consumado es. Y hermano, hermana, tenemos que estar gozosos porque ya está consumado el sacrificio. Ya la sangre fue derramada. Ya tenemos el perdón de nuestros pecados. Ya ha sido consumada la justicia de Dios. Y gracias a su sangre, Él pasó por alto nuestros pecados. ¿Es importante la Pascua? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una costumbre religiosa simplemente? Es una costumbre. Mirá, la gente religiosa va ahí, hace esto, hace aquello. Hay mucha costumbre, hay mucha religión. Algunos van de rodillas caminando kilómetros para cumplir promesas o buscar agradar a Dios. Ya, hermanos, no hay sacrificio que hagamos que pueda agradar a Dios. Porque el sacrificio que se había de hacer ya se hizo. Y Cristo exclamó para nosotros: está consumado. ¿Pero Cristo quedó muerto? ¿Sí o no? Cristo quedó vencido en el sepulcro. Capítulo 20 dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y a otro discípulo, y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, estamos hablando de Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Vamos a ir al versículo 19 al 21. Lean en su casa estos capítulos, hermanos, para refrescar todo lo que hace a la obra de Cristo. Juan 20, 19. Baje el volumen. Y qué rico olor que hay ahora, ¿no? Ya estamos terminando, ¿no? No sé por qué mi señora no está haciendo milanesas al pan, ¿no? Tenemos cafecito y tortita y algo para compartir al instante. Pero dice, miren, Juan 20, 19 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Antes de ascender a los cielos, luego de la victoria sobre la muerte, Cristo les dio una sola ordenanza más a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Cristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para terminar, y ahora sí, el último pasaje, 2 de Corintios 5. 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. Miren lo que dice, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos
murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ojos cerrados, por favor, rostros inclinados. Y así vamos a concluir con una reflexión. Hoy pudimos ver de forma resumida lo que es la Pascua. Cómo comenzó con un rito para liberar a un pueblo de la esclavitud. Y cómo nuestra Pascua fue consumada en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y por medio de la fe, Dios pasa por alto nuestros pecados. Pero ya no para que vivamos como se nos da la gana, sino que podamos vivir para Él. ¿Para quién vives? ¿Qué te motiva a tomar decisiones? Hermanos adultos, ¿qué te motiva a tomar decisiones? ¿Acaso consultas con Dios las cosas que vas a hacer? ¿Acaso siquiera te cuestionas si el Señor estaría de acuerdo con lo que vas a hacer o decir? Dios lo hizo para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que podamos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Jóvenes, capaz que te has dado cuenta que has estado viviendo para ti. Y está bien, el mundo te alienta, el mundo te motiva para que así lo hagas. Pero es la manera incorrecta de vivir. Si quieres realmente vivir una vida fructífera, si quieres realmente tener la victoria sobre el pecado y aún las tentaciones y aún las pruebas que puedan venir, solamente lo lograrás si decides vivir para Cristo. En Juan 14, Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, reflexionemos. Por favor, hermanos, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y que podamos cumplir los propósitos de nuestro Señor Jesús. Ya no vivir para nosotros, sino tener el propósito definido de poder hablar con otros, predicar a otros, anunciar a otros que ya está consumado. Lo que había que hacerse ya se hizo para el perdón de nuestros pecados. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que por sus méritos y por tu gracia puedas realmente despertarnos, Señor, y realmente que tu Espíritu pueda obrar en nuestro corazón, encendiendo un fuego que no se apague, Padre, que podamos en ese ardor, en ese contristar del Espíritu, dejar el pecado, Señor, y enfocarnos para vivir para ti, Señor. El mundo necesita verte a ti en nuestras vidas. Te ruego, Padre bendito, que mires a nuestra iglesia y puedas levantar hombres y mujeres dispuestos a caminar en tus pasos y seguir tu bendito ejemplo. Gracias por tus misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por la paciencia.